Hola, hola, hoy estamos en el tour de la Feria de las Flores y les voy a estar mostrando un poquito más de cómo es toda esta experiencia. Vinimos con una empresa que contratamos para que nos diera todo el tour y hoy vamos a conocer cómo se hacen las silletas y todo lo bonito que tiene esta Feria de las Flores desde Santa Elena. Santa Elena es un rincón mágico en las montañas que abrazan a Medellín. Aquí, a más de 2.400 metros de altura, nace una de las tradiciones más emblemáticas de Colombia, las silletas. La mejor forma de llegar hasta aquí en temporada de Feria de las Flores es con un tour autorizado, porque las vías se congestionan y solo se permite el paso de transporte especial. Así no te preocupas por nada. Te recogen, te llevan y además te acompaña un guía que te va contando cada detalle. Desde que sales el ambiente ya es de fiesta. A los lados de la carretera aparecen puestos con sombreros, ponchos y artesanías, como una invitación a que te vistas de feria y vivas la experiencia al 100%. Antes de llegar a la finca silletera, hacemos una parada en el Parque Arví, un espacio natural de más de 16.000 hectáreas que combina historia, cultura y biodiversidad. Un dato curioso, la palabra Arví proviene de una voz indígena que significa abundancia, y es que aquí abunda todo, la naturaleza, las flores, la historia y la vida. Aunque hoy no entramos a recorrer sus senderos, en la entrada nos recibe el Mercado Campesino, un lugar lleno de colores, aromas y sabores típicos de la región. Aquí los habitantes de las veredas cercanas venden lo que producen, frutas recién cosechadas, postres artesanales, fritangas, joyería, artículos de cuero y decoración hecha a mano. Y por allí tenemos la fritanga y lo que me gusta a mí, los postres. Y claro, es imposible pasar por este mercado sin caer en la tentación de una solterita crocante, un merengón o unas fresas con crema. Y sí, confieso que no me pude resistir. Buenas, ¿me das uno de solo fresitas, por favor? Leche condensada, mora. Leche condensada solamente. Miren qué delicia. Después de disfrutar el mercado, caminamos unos 300 metros hasta llegar al restaurante donde almorzaríamos. El camino es muy agradable. Flores a los lados, aire fresco y uno que otro spot perfecto para fotos. El restaurante me encantó. La decoración rústica, las mesas de madera, las chivas pasando por la carretera, todo se sentía muy feria de flores. El almuerzo era típico montañero y podíamos elegir entre carne, pollo, chicharrón o chorizo como proteína. Los frijoles estaban deliciosos y como a mí me encanta cocinar, aprovecho para invitarlos a mi otro canal de YouTube, Jackie Villamil Recetas, donde también les enseño a preparar estos frijoles deliciosos en casa. Con el estómago y el corazón contentos, seguimos hacia la finca silletera. La ruta es un deleite. Aquí cada curva parece una postal y uno entiende por qué Santa Elena es considerada el corazón de la Feria de las Flores. Y bueno, aquí estamos en la Casa de las Flores. Esta es una finca silletera donde una familia viene manteniendo viva esta tradición por generaciones. Es un proceso muy bonito, muy lleno de historia, que vale la pena venir a conocer. Así que les recomiendo venir aquí a la Casa de las Flores. La Casa de las Flores es una finca que ha participado por generaciones en el desfile de silleteros. Aquí no solo cultivan flores, también mantienen viva la técnica artesanal de armar una silleta, tal como lo hacían sus abuelos. El lugar está lleno de rincones fotogénicos, música, comida típica y la energía contagiosa de quienes vienen de todas partes del mundo para conocer esta tradición. Es imposible no sentirse bienvenidos. La tradición silletera nació hace más de 150 años, cuando los campesinos bajaban desde Santa Elena a Medellín cargando flores, hierbas y verduras en estructuras de madera llamadas silletas. Con el tiempo, estas cargas dejaron de ser utilitarias para convertirse en verdaderas obras de arte. Hoy existen varios tipos: la tradicional, la monumental, la emblemática y la comercial. Vivir esta experiencia es entender por qué la Feria de las Flores es tan importante para los paisas, para la cultura antioqueña. Así que si no lo han hecho, les recomiendo que la vivan por lo menos una vez en la vida. Es un plan que no se pueden perder. Ser silletero es un honor que se hereda. Muchos comenzaron ayudando a sus padres desde niños y hoy son el corazón de la feria. Una silleta puede llegar a pesar más de 70 kilos y todo es hecho a mano. Es pura tradición. Y claro, no podíamos irnos sin intentar cargar una.
aunque debo confesar que la nuestra era de las livianas. Aún así, en estos segundos entiendes el esfuerzo, la fuerza y la pasión que hay detrás de cada desfile. No es solo un adorno, es un pedazo de historia que se lleva a cuestas. Somos los paisanos, los que nacimos en este territorio. Levanten la mano quienes tenemos el honor y el orgullo de haber nacido en estas montañas hermosas. Muy bien. Listo, por favor, vacía y luego llena de flores. Dicen que más fue su hermano. Mi papá me vieron y las mujeres más lindas del mundo están acá o aquí nacieron. La ciudad de mis artistas y los silleteros. Familia bonita, la reina de las silletas. La silleta tradicional, ese aplauso para ver. Los silleteros, los antepasados, los silleteros originales, los ancestros bajaban domingo a domingo a la ciudad a vender sus florecitas, productos, arepas, verduras, tierra de capote, musgo. Todavía mis vecinos, muchos de ellos bajan a su puesto a vender flores y a engalanar la ciudad. Los campesinos bajaban a ganarse la vida vendiendo flores. Bajaban con su vestido dominguero, sombrero tipo aguadeño o paisa, como este hermoso sombrero que me trajeron hoy desde Aguadas Caldas, ¿sí? Te ven como las putas de Aguadas, pero bueno, no importa eso. Aguadas Caldas, miren, el sombrero aguadeño, ¿cómo se llama esto? Del inglés carry on, carry on. Cayó la calza que faltaba. Carry on es para cargarte todo, ¿sí? Machete con su vaina, delantal, alpargatas y cotizas. El poncho, que es una adaptación del talit de los judíos, y la ruana, que se llama ruana por las telas que venían de Rouen, en Francia. Por llamar ruana. Y miren lo que pasa. Abrigo de macho, macho, miren. Y, como dice el dicho, en Medellin's Fashion Week. Ay, perdona, qué lindo, ¿sí o no? Miren, familia, un atuendo dominguero y se porta uno con orgullo, como si una montaña se pudiera mover. El silletero lleva con orgullo, con alegría y con emoción una silleta a espaldas, diciendo que este pueblo es un pueblo hermoso, que Medellín es mucho más que Pablo Escobar, que Medellín es más que violencia. Medellín es una ciudad que está caminando del miedo a la esperanza, from fear to hope. Lamentablemente me toca silenciar esta canción por el tema del copyright, pero estamos en modo feria y ustedes saben cuál es. Y así es como se vive la cultura antioqueña: música, comida y muchas flores. La tarde en la finca transcurre entre música en vivo, baile y alegría típica antioqueña. Aquí todos se vuelven amigos. Se brinda con aguardiente, se comparten micheladas y se cantan las canciones de toda la vida. Y aunque la lluvia quiso unirse a la fiesta, lejos de espantar a la gente, hizo que todos bailáramos aún más. Porque en Antioquia el agua no apaga la fiesta, la refresca. Vivir la experiencia silletera es mucho más que ver flores bonitas. Es conectar con una tradición que representa el orgullo y la identidad de todo un pueblo. Si vienes a Medellín en agosto, no te pierdas la oportunidad de subir a Santa Elena, conocer una finca silletera y sentir de cerca la magia de la Feria de las Flores. Y si te gusta viajar, comer rico y descubrir historias, te invito a suscribirte, darle like y compartir este video. Pronto vienen más aventuras de viaje que te van a encantar, así que activa la campanita para que no te pierdas nada. Yo ya estoy contando los días para volver, porque esta es una experiencia que se repite y que se disfruta como si fuera la primera vez.